la variable Q, que es el nivel de producción, L, la cantidad de trabajo que se va a utilizar en una empresa, y K, el capital. Acuérdense que están implícitos los conceptos de trabajo y de capital. La capital no solamente acá se supone que es dinero, implica maquinaria, infraestructura, edificios, herramientas, etc. Y trabajo viene a ser el número de dependientes que tiene una empresa. Y Q va a ser el nivel de producción, que pueden ser por día, por hora, por semana, por mes, etc. No es muy relevante indicar, en este caso, cuando se explica a nivel conceptual, la especificidad del nivel de producción, si es por hora, por día, por semana, por mes o por año. En todo caso, estas tres variables hacen que la forma de las curvas de indiferencia que habíamos visto anteriormente se replique, porque habíamos mostrado de que una función con tres variables, si queremos representar gráficamente, estaría más o menos representado con tres ejes de la siguiente manera, ¿no? Donde se tendría el eje vertical, que representaría el nivel de producción, el eje horizontal a la cantidad de trabajo, y este eje a la cantidad de capital. Entonces les decía que la función de producción con tres variables tenía una forma de un cono más o menos de este tipo, donde las isocuantas estarían representadas básicamente por estas líneas. Si quiero representar una a manera de ejemplo, solamente una, esta curva de la producción va a ser más o menos esta. ¿Y qué va a dar a entender dentro de todo la figura cónica? Una forma de una curva asintótica, que en su imagen estaría reflejada más o menos de esta manera. Un horario crítico, hay permanentemente cortes y la conectividad se hace muy pesada. Me escriben por el chat, voy a habilitar el chat para cualquier cosa. Me escriben para que yo me entere algo, porque ustedes habitualmente no quieren hablar, ¿no? Entonces escriben por el chat cualquier cosa. Les decía de que para representar gráficamente a la producción a largo plazo se utiliza una herramienta principal que se llama isocuanta. La isocuanta es un gráfico parecido a la curva de indiferencia, que ya la conocemos. Es más, tienen las mismas propiedades o características. Voy a dibujar una isocuanta para que más o menos podamos comparar con lo que ya habíamos visto en las curvas de indiferencia. Para representar las tres variables de una producción a largo plazo, también utilizamos un plano cartesiano. En el eje de las abscisas o de las X, el trabajo, y en el eje de las ordenadas o de las Y vamos a utilizar el otro factor variable, capital. Entonces, gráficamente una isocuanta estaría representada con una curva de este tipo, que para nosotros va a ser Q, y va a representar un nivel de producción. Si ustedes quieren, aquí ya podemos utilizar un número que equivale a producir 100 computadoras por mes. 100 computadoras por mes. Esa figura que se llama isocuanta, esta de aquí, representa o equivale a una representación de 100 computadoras por mes, un nivel de producción, donde los factores son variables. En consecuencia,
podemos decir de que para producir 100 computadoras por mes se puede realizar a través de diferentes combinaciones de capital y trabajo. Por ejemplo, hay empresas que tienen un alto nivel, utilizan un alto nivel de tecnología y otras producen con bajo nivel tecnológico. Esos puntos representados por A y B me representan, por ejemplo, un nivel de producción donde la empresa es intensiva en capital y por ello utiliza escaso trabajo. Y en el punto B, la empresa es intensiva en trabajo, por eso utiliza poco capital. Sin embargo, cualquiera de estas, podríamos decir métodos, el método A o el método B me permiten llegar a producir o fabricar 100 computadoras por mes. Entonces, una isocuanta me va a mostrar diferentes combinaciones de los factores de producción variables, capital y trabajo, que permiten obtener un nivel de producción de una cantidad determinada. También podríamos decir de que A y B son diferentes métodos de poder producir un nivel de producción de 100 computadoras por mes. Puedo utilizar el método A, que implica más tecnología y poco trabajo, o el método B, que significa más trabajo y menos capital. Por lo tanto, las isocuantas vistas de esta manera tienen las mismas características que las curvas de indiferencia. Si ustedes se acuerdan, la primera está relacionada con que tienen pendiente negativa. ¿A qué se refiere tener pendiente negativa? Es que cuando un consumidor se mueve de un punto hacia otro, tiene que y mantenerse en el mismo nivel de producción, debe renunciar a una cantidad de un factor. En este caso, si yo me muevo de A a B, voy a renunciar a una determinada cantidad de capital. ¿Para qué? Para aumentar una mayor cantidad de trabajo. Estoy colocando aquí más, menos y aquí más. Entonces, si multiplico menos por más, me va a dar menos. Entonces, el moverme de A a B implica que yo renuncie a una cantidad del capital para aumentar una cantidad de trabajo. Eso implica que va a tener siempre una pendiente negativa la curva de indiferencia. La segunda característica es convexa al origen. Tiene que ver con este movimiento entre A y B. El consumidor, para moverse sobre esta misma curva de isocuanta, cada vez va a obtener en su relación de intercambio menos cantidad de K para aumentar Y. Por ejemplo, si yo hiciera un punto C acá, para proyectar ese punto C, voy a sacar las coordenadas, un minutito, serían estas. Esta sería la coordenada para C. Entonces, este es un tercer combinación K3 con L3. Entonces se puede ver claramente aquí en este triángulo rectángulo, que lo voy a pintar de color, marcador de color verde. Este triángulo es mucho más pequeño que este de acá. Eso muestra claramente cómo cuando el productor, cuando quiere utilizar diferentes métodos y se mueve de arriba hacia abajo, a veces son diferentes formas de producir. Su pendiente
va disminuyendo y esa disminución hace de que se vaya acercando al eje, la isocuanta se vaya acercando al eje del trabajo cuando se mueve de arriba hacia abajo, o si se mueve de abajo hacia arriba se vaya acercando a el eje del capital. Entonces, por esa razón, las isocuantas también son convexas respecto al origen. Y finalmente, cuando hablamos de las isocuantas, también vamos a hablar del mapa de isocuantas. Un mapa de isocuantas es cuando yo tengo un conjunto de isocuantas, como en este caso hay uno, puedo abrir una segunda, puedo abrir una tercera. Entonces, en un plano cartesiano yo puedo representar diferentes niveles de producción con diferentes métodos de producción. Y para terminar, también dijimos de que no se intersectan, no pueden existir isocuantas que se intersecten como esta de acá, que podría representar un nivel de producción mucho mayor que los anteriores, si este fuera 1 y este fuera un nivel de producción 2, 3 y 4, el punto de intersección, que le voy a llamar este punto D, pertenece a dos isocuantas que tienen diferentes niveles de producción. Por lo tanto, no puede existir isocuantas sobreencimadas o que se estén intersectando, porque obviamente daría lugar de que este punto en común D representa un nivel de producción inferior y a un nivel de producción superior. Entonces, esa situación en un proceso de producción no puede ocurrir. Es como pensar de que se inicia con un método de producción y inmediatamente se cambia el método, y eso no se puede hacer en un proceso de producción porque implica utilización inadecuada de los factores de producción. Si usted empezó utilizando una cantidad determinada de capital y trabajo para producir un volumen determinado, en el proceso no puede modificar, porque eso implicaría más capital o más trabajo, y esa situación no se va a dar habitualmente. Bueno, y finalmente, para ver otra herramienta, la isocuanta también tiene un elemento importante que se analiza y que se llama relación marginal de sustitución o tasa marginal de sustitución. Nosotros lo vamos a llamar tasa marginal por las iniciales T, tasa marginal M de sustitución, vamos a utilizar S, técnica, porque se refiere a un proceso de producción en relación al factor de producción, trabajo y capital. Y que representa la pendiente de la isocuanta entre, en este caso, el punto A y el punto B, y que se obtiene a través del cálculo del cambio en la cantidad de trabajo, del cambio en la cantidad de capital dividido entre el cambio entre la cantidad de trabajo que se está utilizando entre el punto A y B. Pero también se puede obtener a través de la derivada. En este caso no tenemos nosotros la función de producción, pero se puede utilizar derivando, en este caso, la variable del capital respecto al trabajo. Y también demostramos
no, si no me equivoco, la clase anterior, de que esto es igual al producto marginal del trabajo dividido entre el producto marginal del capital. PMG, producto marginal del capital. ¿Y cómo se demuestra esto? Decíamos de que, por ejemplo, en el punto A, yo tengo acá el movimiento de A a B, implica multiplicar el cambio en el factor capital multiplicado por la pérdida de la productividad marginal del capital. Se supone que al disminuir el capital hay una disminución del producto marginal del capital. Y esto debe ser igual, decíamos, al cambio en el factor trabajo multiplicado por el producto marginal del el moverme de A. Este cambio implica un cambio en la productividad marginal del trabajo, PMGL. Este movimiento es como consecuencia del desplazamiento de A hacia B. Y decíamos de que esto, si lo ordenamos, vamos a tener aquí delta K. Y como el producto marginal de K está multiplicando a este delta, puede ir a dividir, y lo mismo acá va a ser igual a delta L, producto marginal del trabajo. Este que está multiplicando pasa aquí a dividir. Y de esas tres formas podríamos obtener la pendiente de la isocuanta cuando existe un movimiento. Ustedes pueden ver acá que este delta K, delta L se reproduce y esto es igual al producto marginal. En consecuencia, la isocuanta es la primera herramienta importante para mostrar las diferentes combinaciones del factor trabajo y capital, y además para mostrar la relación de intercambio, porque esto me está mostrando las proporciones, las proporcionalidades de intercambio de capital y trabajo para que un empresario se mueva o utilice diferentes métodos de producción en un momento determinado. Seguimos. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bien, continuamos entonces. La cantidad o el nivel de producción de una isocuanta se mide por la distancia del origen hacia la isocuanta, como se muestra en los siguientes gráficos. Esta es una isocuanta, este es un mapa de isocuantas. Cuanto más alejado esté del origen, representa un mayor nivel, en este caso, de producción. Si nos fijamos acá, este representa 10. Si vamos más lejos, tenemos un nivel de producción mayor, equivalente a 20. Y si está mucho más alejado aún, representa otro mayor nivel de producción, mayor inclusive. Por lo tanto, los mapas de isocuantas representan diferentes niveles de producción y a la vez diferentes combinaciones de utilización de los factores capital y trabajo. A un conjunto de dos o más curvas de isocuantas, como el gráfico B, se le llama mapa de isocuantas.
La tasa marginal de sustitución ya me lo has explicado, pero acá también vamos a configurar nuevamente. La tasa marginal de sustitución técnica mide el número de unidades que se debe o que un productor deja de utilizar para poder incrementar el otro. La tasa marginal en términos algebraicos o matemáticos está representado de esta manera, que como decíamos, representa la cantidad del factor capital que un empresario, un productor, renuncia para aumentar unidades del otro factor que se llama trabajo. O cuando se tiene una función de producción, podemos utilizar la derivada de K respecto a L para determinar también la tasa marginal de sustitución. Al igual que en la teoría de la utilidad, la tasa marginal de sustitución está estrechamente relacionada con los productos marginales del trabajo y del producto marginal del capital. Por lo tanto, también podríamos definir que la tasa marginal de sustitución se podría representar por menos producto marginal del trabajo dividido entre el producto marginal del capital. Todo esto ya lo hemos demostrado. Continuamos. Bueno, a medida que se sustituye el factor capital por el factor trabajo en un proceso de producción a largo plazo y comparamos dentro de una isocuanta, vamos a tener más o menos las siguientes figuras de cómo se comporta el producto marginal. Es decir, el producto marginal va a ir disminuyendo con un movimiento de arriba hacia abajo, y me están demostrando precisamente estos triángulos de acá. ¿Sí? Si nosotros vamos comparando, estos triángulos van a ir disminuyendo conforme el consumidor se mueve de arriba hacia abajo. Entonces, esta disminución es producto de la utilización de diferentes métodos de producción que puede utilizar una empresa o combinaciones de factores de producción para obtener un mismo nivel de producción. Entonces, la tasa marginal de sustitución técnica se define como la pendiente de una isocuanta y que puede determinar también la relación de intercambio de los factores de producción. En el proceso de producción es importante definir el área donde se va a ubicar un productor racional o eficiente utilizando sus isocuantas. No puede ubicarse en cualquier punto y eso lo determina la región económica de producción. En este gráfico mostramos precisamente la región económica de la producción, que vendría a ser equivalente a la etapa de la producción 2. Simplemente para hacerles recuerdo, la etapa de la producción 2, si nosotros graficamos en un plano cartesiano, estaba representada por un segmento donde el producto medio y marginal se intersectaban y quedaba lugar a una región en un plano cartesiano de producción total, cantidad de trabajo, producto marginal, producto medio. Entonces, nosotros habíamos determinado que la etapa de la producción era aquella área en la que empezaba donde el producto medio y marginal se intersectaban y donde la producción total era máximo y el producto marginal era igual a 0. Eso implicaba que un empresario en el corto plazo podía operar en esta área para producir de manera eficiente y generar beneficio. Esta área de eficiencia económica en el largo plazo es equivalente a esta área que está delimitada por estas líneas de contorno que se llaman líneas de contorno superior y esta línea de contorno inferior. Me están delimitando, o más bien delimitan estas líneas de contorno
a toda el área curveada de la isocuanta. Si ustedes se fijan acá, esta parte, la que tiene mayor pronunciación tiene una mayor inclinación, una mayor curvatura, podríamos decir, esta parte de acá. En cambio, las partes terminales de las isocuantas, en este caso, muestra una pendiente, por ejemplo, creciente. Esta muestra una pendiente, esta figura de acá, esta línea presenta una pendiente ya horizontal, en este caso, pendiente 0. Estoy hablando de estas líneas horizontales y de estas líneas verticales, donde la tasa marginal de sustitución, por ejemplo, acá es indefinido y aquí es igual a 0. Entonces, la tasa de sustitución negativa y decreciente solamente se va a dar en este segmento de acá. Acá las tasas marginales de sustitución en estas partes no son en este caso, más bien son constantes, y en este caso es igual a 0, y y tiene esto una pendiente diferente a la línea horizontal y la línea vertical. En todo caso, las pendientes son constantes en estas líneas, lo que no ocurre en el segmento, por ejemplo, AB, en el segmento CD o en el segmento EF. Por lo tanto, las líneas de contorno me están delimitando la etapa de la producción 2 equivalente a la producción a corto plazo, y es por ello que un productor racional se va a ubicar en cualquier punto entre E y F, entre C y D, y entre B y A. Nunca va a operar en los puntos que están básicamente en este segmento que tiene una pendiente creciente, o en este caso también una pendiente positiva, porque va aumentando a medida que se aumenta la cantidad de trabajo. Bien, entonces la región económica de producción es aquella que muestra la combinación eficiente en el uso de los factores de producción a largo plazo. Esta región se caracteriza por la delimitación a través de las líneas de contorno, que son estas líneas verdes, línea de contorno superior, línea de contorno inferior, esta. Esta región se caracteriza por la delimitación a través de las líneas de contorno del segmento donde la pendiente isocuanta es negativa. Acá es negativa en todo este segmento. Seguimos. Por lo tanto, fuera de la región económica, esta es nuestra región económica, por si acaso. Región económica para producir. Si una empresa se ubicaría fuera de los puntos B, A, C o D, estaríamos operando en un entorno de clara ineficiencia, y la empresa estaría mejor usando menos de algunos de los factores de producción. Por ejemplo, si yo quisiera producir en esta región, voy a llevar con puntos para que se entienda lo que quiere decir. Voy a producir en este punto de acá, A', voy a llamarle A'. Acá. Para producir un mismo nivel de producción, estaría necesitando más trabajo y más capital. Si yo quisiera producir en el punto A, estaría necesitando algo más de capital, pero mucho más trabajo. Eso implica que mis costos tendrían que aumentar. Lo mismo ocurriría en este caso si es que la empresa quisiera operar en este punto B. Para producir una misma cantidad, si esto fuera Q igual a, representaría 100. Para producir esos 100 yo voy a necesitar más capital y voy a necesitar más trabajo. Más trabajo, cuando podía operar en mejores condiciones con menores costos en el punto B y no en el punto B'.
el punto B me dice menos capital y menos trabajo que B', que implica más capital y más trabajo. Entonces, esa es la función básica de la región económica de producción, delimitar la zona donde debe operar de manera eficiente una empresa en el largo plazo. Continuamos. Bueno, esta es la explicación a lo que acabamos de hacer. Vamos a pasar rápidamente. La segunda herramienta importante para el estudio de la producción a largo plazo es la recta del isocosto. La recta del isocosto es equivalente a la recta de presupuesto. O sea, gráficamente vamos a representar de la misma forma en un plano cartesiano donde el trabajo está representado en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas estaría representado el capital. Una recta de isocosto me muestra una línea igual a esta que estoy graficando acá. Me está mostrando los límites del trabajo y capital que va a utilizar una determinada empresa para producir, o más bien incurriendo en un costo que está representada por toda esta área de acá. Toda esta área que está cuadriculada representan las diferentes opciones que puede utilizar de factor de producción una empresa, conociendo qué cosa. Primero, conociendo el costo que va a implicar y el precio de los factores de producción, como por ejemplo el precio del trabajo, por la cantidad de trabajo que utilice, más el precio del capital por la cantidad de capital que utiliza la empresa. En realidad, la recta de isocosto no es más que la función de costo de producción de una empresa, en la que precisamente aquí están los costos, el costo del trabajo, el costo del capital. Y también se puede llamar, puede tener otro nombre, como por ejemplo el presupuesto. Toda empresa tiene un presupuesto para ejecutar un proceso de producción, y ese presupuesto debe igualar a las compras que realice de trabajo, que contrate, y también a los requerimientos del capital. O sea, debe igualar de la misma manera. O algunos también le llaman a esto desembolso total DT, igual a presupuesto o finalmente costo. Lo interesante de este isocosto es de que muestra, ¿no?, las diferentes cantidades de trabajo y capital que una empresa puede contratar sabiendo el precio del trabajo y sabiendo el precio del capital. Es decir, el isocosto me está mostrando, dado el desembolso o el presupuesto que tiene una empresa o el costo en el cual debe incurrir, sabiendo los precios y los factores de producción, porque esta información la obtiene del mercado. El mercado le dice cuánto es el precio por hora de trabajo o por mes, etcétera, y me va a permitir determinar precisamente las cantidades óptimas de trabajo y capital, utilizando la otra herramienta complementaria del isocosto. Entonces podríamos decir de que de la misma manera que los consumidores cuentan con un presupuesto para poder demandar los diferentes bienes y servicios en un mercado de competencia, las empresas también destinan un monto determinado para adquirir la combinación necesaria de los factores de producción, como estamos hablando, capital y trabajo, para generar sus procesos de producción. Para analizar esta situación es necesario determinar el concepto de isocosto. Entonces, isocosto es aquella función que permite determinar las cantidades de trabajo y capital que una empresa puede utilizar en un proceso de producción
dado o conocido su costo, conocido su presupuesto o desembolso total y además conocido el precio de los factores de producción. Bien, termina la clase en un minuto. Por favor, vuelven por favor con el mismo link. Voy a reprogramar en un minutito. Bueno, estamos analizando la segunda herramienta que se utiliza en el análisis de la producción a largo plazo, que se llama ISO-costo. El ISO-costo es equivalente a lo que ya vimos en la teoría del consumidor, a la recta de presupuesto, y que determina una información del costo que quiere incurrir una empresa para producir, o también del presupuesto o desembolso que tiene para generar un proceso de producción, conociendo básicamente el precio de los factores de producción. Es decir, el trabajo tiene un precio que se llama sueldo y salarios, el capital también tiene un precio que se llama inversión, que se puede llamar rentabilidad, etc. Entonces, el ISO-costo me está mostrando la capacidad de producción que puede tener una empresa, porque como decíamos, representa su presupuesto o representa el costo en el cual se quiere incurrir. Bien, vamos a continuar entonces con la presentación. Bien, al igual que de lo que, como ya habíamos visto en la teoría de la demanda, el ISO-costo puede también determinar la relación de los precios, de los factores de producción, puede determinar la pendiente del ISO-costo, que es importante en el estudio. Por ello vamos a ver la característica principal de un ISO-costo, y vamos a ver entre medio los diferentes tipos de ISO-costos que pueden existir. Entonces, primero vamos a ver el ISO-costo y el mapa de ISO-costos. Cuando hablamos de un mapa, siempre nos vamos a referir a un conjunto de ISO-costos. Por ejemplo, en el gráfico, en esta parte A del gráfico se muestra un ISO-costo que, como decíamos, me muestra todo el área sombreada, son todas las posibilidades de compra de factores de producción de una empresa, y que para tener estos puntos de corte, como ya saben, voy a dividir el costo entre el precio del factor trabajo. En la parte superior, para determinar este corte, voy a dividir el costo total entre el precio del factor de producción capital. Y bueno, el otro elemento importante es la pendiente de la recta, que a diferencia del ISO-costo, la pendiente es la misma en cualquier punto, porque el precio es el mismo. Sin embargo, aquí hay algo importante, de que el productor, a la hora de generar un proceso de producción, debe igualar su presupuesto con el gasto. Es decir, al igual que en la teoría de la demanda, nosotros manejamos de que el ingreso debería ser igual al costo total. En este caso, como yo tengo una función de costo que es CT igual a precio del trabajo por la cantidad de trabajo más precio del capital por la cantidad de capital. En este caso también debe igualar el costo total al costo en el que se va a incurrir por utilización de los factores de producción. Eso implica que el empresario debe ubicarse en cualquier punto de límite, de la curva de ISO-costo. Es decir, los puntos críticos son en los puntos del límite de la frontera del ISO-costo. Aunque existiera posibilidad de ubicarse en el punto D o
en algunos casos, en los puntos E. La lectura sería de que si se ubica en el punto D, no igualaría estos dos conceptos. Si se ubica en A, sería humanamente imposible con un costo llegar a producir en el punto A. En consecuencia, todas las decisiones que va a realizar el empresario siempre van a estar sobre el límite o sobre la frontera de su isocosto. Entonces, eso podemos describir algo más para que se pueda comprender a través de la revisión de estos conceptos. Dice, en la parte B, paralelamente, en esta parte, se muestra un mapa de isocostos, ¿no? Al igual que en la teoría del consumidor también, cuanto más alejado esté del origen, representa un mayor nivel de costos. Por ejemplo, esta isocuanta representa un mayor nivel de costos, esta isocuanta con respecto al azul representa un menor nivel de costos, etc. Es decir, que los costos se pueden extender tanto a la derecha como a la izquierda, que pueden tener desplazamientos, quiero decir, o también pueden tener giros, como ya vimos, en este caso, si bajara el precio del trabajo, esto va a girar en este sentido, va a girar hacia la derecha. O si aumenta el precio del trabajo, esto también puede girar en este sentido. Si aumenta el precio del trabajo, esto va a girar en este sentido. Y esto lo hemos visto en la teoría de la demanda del consumidor. Bien, la maximización de la producción. Ahora en este punto vamos a analizar a las dos herramientas que acabamos de ver, a las curvas de isocuanta y a los isocostos. Si utilizamos ambas herramientas para buscar cómo explicar el equilibrio del empresario en el largo plazo o lo que estamos llamando cómo va a maximizar su producción, cómo podemos analizar la maximización de producción, podemos hacerlo utilizando estas dos herramientas. Primero, la isocuanta y luego el isocosto. Por ejemplo, un plano cartesiano, KL, un empresario va a maximizar su producción cuando con su isocosto que tiene, con su presupuesto que tiene, va a tratar de alcanzar la isocuanta más alta posible. Es decir, voy a suponer que sea este su isocosto. Entonces, con este isocosto va a generar un proceso de producción determinado y ese isocosto en un punto de tangencia va a determinar las cantidades óptimas de capital y trabajo que va a utilizar una empresa. Es decir, la maximización de la producción se va a dar en este punto de tangencia donde la tasa marginal de sustitución técnica es igual a la relación de los precios de los factores de producción, PL, PK. Esto significa que un empresario va a estar en equilibrio cuando sus pendientes de la isocuanta y la recta presupuesto sean iguales, y eso implique que estas cantidades en el punto de equilibrio de L y de K representen las cantidades óptimas que debe utilizar una empresa tanto del factor trabajo como del factor capital para generar un proceso de producción como por ejemplo, podríamos decir de 100, Q2 igual a 100. Entonces, para producir 100 microchips, 100 computadoras, 100
quintales de azúcar, 100 camisas, 100 pantalones, yo debo ocupar una cantidad determinada del factor capital y una cantidad determinada del factor variable trabajo. De eso se trata la maximización de la producción. Déjeme borrar esta parte un minutito. Bajo la teoría de la producción a largo plazo, el productor está en equilibrio cuando, eligiendo la combinación de los factores que está en posibilidades de adquirir, esta le proporciona el máximo nivel de producción con el mínimo desembolso o gasto posible. Dicha combinación se representa gráficamente a través de la siguiente figura. Ustedes acá tienen un mapa, supuestamente hay un mapa de isocuantas. Voy a agregar más. Acá no solamente va a haber una isocuanta, pueden existir varias isocuantas. Sin embargo, el empresario, con su isocosto, genera un proceso de producción concreto y específico en el punto A. En ese punto de tangencia se están estableciendo las cantidades óptimas de trabajo y de capital que se van a utilizar dentro del proceso de producción. Y en ese punto de tangencia, las pendientes de la isocuanta es igual a la pendiente del isocosto. Entonces, a través de este análisis gráfico, podemos nosotros inferir de que el productor debe contratar esta cantidad de trabajo y esta cantidad de capital para lograr el equilibrio o maximización de la producción y que implícitamente le va a llevar a minimizar los costos. Esto explica este texto, dice, la situación de equilibrio, déjeme convertir, indica a un empresario que la forma más eficiente y económica de producción se da cuando él es capaz de ajustar las proporciones del uso de los factores hasta que la tasa marginal de sustitución técnica sea igual a la razón de precios. En otras palabras, para que un productor alcance el equilibrio debe cumplir con el principio de equimarginalidad. Debe ser su isocosto tangente a una isocuanta. Bien, la senda de expansión. Como habíamos dicho anteriormente, en la teoría de la producción a largo plazo, el empresario debe ubicarse en un área específica dependiente de la pendiente de la curva de isocuanta. Si nosotros definimos los límites de contorno, déjeme ubicar otro color, está muy oscuro. Si nosotros definimos las líneas de contorno, voy a hacer con un color celeste para que se vea, la parte más inclinada, línea de contorno inferior y línea de contorno superior, L, C, líneas de contorno. Podemos establecer básicamente los diferentes puntos de equilibrio en la parte más curveada de las curvas de isocuanta. O sea, la parte más pronunciada son estos puntos A, B y C, que me van a permitir graficar la ruta de expansión para orientar dónde se debe dar el equilibrio del productor en el largo plazo. Es decir, la senda de expansión es equivalente a la recta de Engel o la curva precio-consumo que ya habíamos estudiado anteriormente en la teoría de la demanda. Sin embargo, podemos leer desde acá de que la ruta o senda de expansión, también conocida como isoclina, es el lugar geométrico de unión de diferentes puntos de equilibrio A, B, C, a lo largo de la cual aumenta la producción cuando permanecen constantes los precios y los factores de producción.
Es decir, aquí solamente lo que estamos haciendo es unir a través de estos puntos de equilibrio diferentes equilibrios en los que varía solamente el precio de los factores de producción o puede variar también el ingreso. En este caso, el presupuesto o costos de la empresa. Para que yo pueda aumentar, por ejemplo, si me ubico en B a C o pueda disminuir de B hacia A, significa ya criterios que tiene que definir el empresario si es que éste dispone de más costos, de menos costos, de más presupuesto. Es decir, con más presupuesto podrá alcanzar un nivel de producción superior, con menos presupuesto va a alcanzar un equilibrio con niveles inferiores de un bien o servicio que va a demandar. Es decir, la ruta o senda de expansión, también conocida como isoclina, es el lugar geométrico de unión de los diferentes puntos de equilibrio A, B, C, o también de tangencia a lo largo de la cual aumenta la producción cuando permanece constante los precios de los factores de producción. La ruta de expansión o isoclínica que se obtiene a través y que representan puntos óptimos de combinación de los factores de producción con un consumo mínimo, se puede indicar de que el empresario va a elegir precisamente estos puntos ABC para poder tomar una posición de equilibrio. Asimismo, la ruta de expansión nos muestra el aumento de la producción en una empresa manteniendo constante su tasa marginal de sustitución. ¿Por qué? Porque las pendientes de estas curvas paralelas son iguales. Bien, la función de producción con proporciones fijas y con proporciones variables. En la teoría de la producción a largo plazo, podemos analizar diferentes formas de curvas de isocuanta. Por ejemplo, esta es una isocuanta con proporciones fijas que implica que para poder producir diferentes niveles de producción, yo tengo que incrementar las cantidades de capital y trabajo en la misma proporción. Por ejemplo, para producir 10 si utilizo un factor, voy a utilizar números para que se entienda mejor. 1 y 1. Voy a suponer que K y L representan 1, 1. Si yo divido el factor, en este caso capital, con el trabajo, me va a dar un valor constante de 1 entre 1 igual a 1. Voy a suponer ahora que esta proporción, este nivel de producción de 20, lo realice con una proporción de 2 de trabajo y 2 de capital. 2. Y 2. Entonces, si yo divido, busco la proporción, en este caso, la nueva proporción de capital y trabajo va a ser igual a 2 dividido entre 2 y sigue siendo 1. Entonces eso me muestra la función de proporciones fijas de que para producir diferentes cantidades o niveles de producción, lo que tiene que hacer el empresario es incrementar proporcionalmente los factores de producción para que vayan aumentando precisamente estos niveles. Este tipo de funciones de producción se definen como la función de producción en las que las isocuantas tienen la forma de L, por lo que solo es posible utilizar una combinación de trabajo y capital para obtener cada nivel de producción. Déjenme borrar esta parte. Seguimos. Las isocuantas de proporciones fijas implican que existe una estricta complementariedad de los factores. No es cuando, por ejemplo, yo tengo para abrir pozos, tengo una pala y un trabajador. Quiero abrir 2 pozos, voy a necesitar 2 palas. Quiero abrir 3 pozos, 4 palas. Quiero producir
un volumen de producción de 100 computadoras por día. Quiero duplicar el doble. Entonces, obviamente, tengo que duplicar la cantidad de trabajo y cantidad de capital. A eso se le llaman proporciones de producción fijas. Paralelo a esto, hay las funciones de producción del tipo Cobb-Douglas, ¿no? Que implican básicamente de que una función de producción, cualquiera Q, ¿no? Se puede incrementar los volúmenes de producción utilizando básicamente un factor constante que multiplique tanto a L como a K. Por ejemplo, este factor constante 2 está multiplicando a tanto el trabajo como el capital. Pero, ¿qué pasa si yo tengo funciones de producción de tipo Cobb-Douglas, que son funciones que están elevadas a un parámetro alfa y a un parámetro beta? Entonces aquí la producción va a aumentar precisamente en una proporción de L elevado a alfa más beta, de LK alfa beta. Esto significa de que en el largo plazo la producción que yo obtenga va a depender precisamente de las proporciones que multiplique los factores de producción, trabajo y capital, y que puede dar lugar a rendimientos de escala crecientes, constantes y decrecientes. Eso lo vamos a ver con más detalle en la siguiente presentación. Entonces, las funciones Cobb-Douglas son diferentes a las funciones que acabamos de ver, que están relacionadas con las proporciones fijas. Pues veamos acá una función de producción Cobb-Douglas, que es aquella que está representada por este tipo de función, donde alfa y beta son constantes positivas y pueden exhibir cualquier grado de rendimiento a escala de la producción. Así, por ejemplo, si nosotros una función normal multiplicamos por una constante t se va a ver afectada por un exponente alfa, por una constante a que representa la constante tanto del factor trabajo como capital, en la que a va a ser menor o igual a 1 y a va a ser mayor a 0. Es decir, vamos a tener funciones de producción que, producto de esta constante a que está elevado a los exponentes de L y K, van a permitir generar rendimientos de producción como los siguientes. Rendimientos de escala. Acá tenemos una función inicial normal de producción a largo plazo. Si incrementamos los factores de producción, una función de producción T, esto se va a convertir inicialmente en una función Q estrella, es decir, un volumen de producción mayor, multiplicado por TL y TK. Si nosotros podemos factorizar y sacar como factor común T, como en este caso, la nueva función de producción va a ser igual a T a la constante T elevado a la constante R multiplicado por la función inicial que es LK. O el nuevo nivel de producción va a estar básicamente representado por T igual a R por Q. La producción va a aumentar en esa proporción, donde el exponente R representa el impacto generado sobre la producción por el cambio en las cantidades usadas de los factores de producción. Ahora, si R es mayor a 1, me voy a adelantar a mostrarles. Ahora, si esta R es mayor a 1, tienen rendimientos de escala crecientes. Si R es igual a 1, se tienen rendimientos de escala constante. Y si R es menor a 1,
se tienen rendimientos decrecientes a escala. Gráficamente también podemos representar, pero antes de ello veamos el concepto de rendimiento de escala constantes, crecientes y decrecientes. Teóricamente, una función de producción con rendimientos a escala constante va a ser aquella que cuando los factores de producción se incrementan, por ejemplo, en 10%, la producción se va a ver incrementada en la misma proporción. Si los factores de producción se incrementan en una proporción del 10% y la producción crece en 20%, tengo rendimientos. ¿Y cuando tengo rendimiento a escala decreciente? Si los factores de producción se aumentan en el 10%, tanto el capital como trabajo y la producción solamente aumenta en 7%, tengo rendimientos de escala decreciente. A eso se refieren estos tres tipos de rendimientos y que gráficamente podrían ser representados por esto. Rendimientos constantes, rendimientos crecientes y rendimientos decrecientes. Bien, a partir de este análisis gráfico teórico que acabamos de hacer y mostrando los rendimientos de escala crecientes que a diferencia en el corto plazo no existen, porque en el corto plazo solamente un factor se modifica y el otro se mantiene constante. Aquí, en cambio, hemos establecido como supuesto de que la producción es una variable que depende de dos: del trabajo en consecuencia. Si los dos factores son variables, la empresa puede tener rendimientos en el mediano o largo plazo, rendimientos de escala crecientes, como muestra la primera figura. Puede tener rendimientos de escala constantes, crecientes y decrecientes. Acá se ve, por ejemplo, constantes. Cuando yo utilizo el doble del factor trabajo y el doble del factor capital, voy a producir el doble de 100, 200. Rendimientos crecientes, cuando al duplicar los factores de producción, la producción se ve incrementada en una proporción mucho mayor. Y los rendimientos decrecientes, cuando al aumentar los factores de producción en el doble de L1 a L2 o de K1 a Q2, la producción se ve incrementada en una proporción menor. En consecuencia, estos tres tipos de factores de producción encontraremos cuando hagamos, obviamente, ejercicio. Bien, hasta aquí toda la parte teórica y conceptual, chicos, acerca de la producción a largo plazo. Y sería bueno que también ustedes le echen una repasada para poder fijar estas ideas y aplicar en la parte numérica. Por favor, quiero que activen su cámara para hacer la asistencia.